Muy buenas a todos, bienvenidos a otra partida de la séptima ronda que ocurrió en el día de ayer. Ayer mismo traíamos la victoria de Anish Giri sobre Dean Liren y en esta ocasión, pues Alireza Firuza, que a su vez había ganado a Dean Liren, ambas partidas, la que jugó Firuza contra Dean Liren y esta, van a terminar con el mismo movimiento. D4 ya en la posición, vemos también al final, y para cambiar un poquito cómo está la tabla de clasificación y comentamos, caballo F6, caballo F3, D5, jugando de una manera simétrica y tras E3 sistema Cole, ¿no? Diferencia, aunque tiene sus similitudes con el sistema Londres, es que pues las piezas blancas en esta ocasión sacan el alfil fuera de la cadena de peones. Con el sistema Cole se juega E3 y este alfil queda de alguna manera algo más pasivo o sin movimientos, ¿no? C5 golpeando en el centro, alfil E2 buscando el enroque y desarrollando, caballo C6 y tras enroque en corto, alfil G4. Antes las piezas negras de jugar E6 buscando el desarrollo de este alfil y buscando también quizás el enroque en corto, pues sí que llevan su alfil fuera de la cadena de peones. Alfil G4, H3, ataca el alfil, mantiene esta diagonal y tras primera captura en C5, pues se juega E6 pudiendo recapturar este peón que han perdido, ¿no? Defenderlo, pues es siempre difícil en este tipo de posiciones. Se juega a 3, no obstante, para ganar un tiempo sobre el alfil cuando este recaptura en C5, B4 y además con este movimiento, este alfil malo que decíamos o que no tenía muchos movimientos, ya que si viene a D2 pues tampoco gana mucho y le quita quizás una casilla al caballo, pues ahora sí que tiene casilla vía B2, ¿no? Sobre la gran diagonal. Alfil D2 manteniendo también un alfil muy activo Nepo y tras estos movimientos, pues más desarrollo, caballo B D2 en las bases de datos de chess.com y en alguna más imagino hay solamente una partida de David Antón contra Andrei Bolokitin que jugaron en el 2021 el campeonato europeo por equipos en el que en esta partida un momentito, no sé ni dónde estoy, en esta partida pues quedaron con tablas y un segundito, otra vez, caballo B de 2 y dama E7, ¿no? Pues desarrollando quizás con enroque en largo, pero veremos que tras alfil B2, pues si se juega, la barrita mejora para las piezas blancas y pues hay un rey que no deja de estar expuesto, además los peones en el flanco de dama para las blancas ya están de alguna manera avanzados y quizás no sería una buena idea. Torre de 8 es lo que se juega mirando por rayos X esta dama que de momento no tiene muchas casillas tampoco y tras C4 precisamente para dar alguna casilla más a la dama y buscando algún cambio o algún ataque sobre el centro se juega esta captura, ¿no? D por C4 se puede recapturar directamente, no obstante, como vemos la posición en la columna D se está abriendo y se juega dama 4, en algún momento se podría jugar B5 atacando a este peón de A7 y aquí Nepo hace un movimiento muy interesante en el que decide entregar el peón en C3, ya que así el alfil, pues está más expuesto, está obligado a capturar ya que una de las dos piezas está atacada y podrían venir ideas por parte de las negras con caballo E4 como vamos a ver o caballo D5. Si aquí las piezas negras, pues de momento juegan a 6, evitando en algún momento B5 para esa captura que comentamos con la dama una vez se retire el caballo y también para intentar cimentar B5 por parte de las negras, ya que si las blancas dan esta captura existe B5 dando este pincho, ¿no? La posición, como vemos, la barrita no obstante salta para las piezas blancas, ya que esta captura viene con jaque o incluso se puede capturar de momento este peón, ya que pues las piezas blancas si pierden una pieza, las piezas negras también tienen atacadas el caballo en C6. Por lo tanto, pues no funciona esa idea, de ahí que Nepo con este movimiento C3 pues obliga a esta captura y así el alfil, como decimos, pues está más expuesto. De momento enroca en corto y tras caballo C4 atacando al alfil, pues es cuando se juega E4 atacando una pieza que no tiene defensa. Se juega alfil B2 retirándose un poquito y manteniéndose pues bastante activo y caballo G5 por parte de las piezas negras en el que, como vemos, pues este alfil junto con el otro, y la dama en caso de que haya cambios pues estarían las piezas negras bastante activas con cierto ataque en la posición y el tema es que pues de momento se captura en D6 y no capturando este caballo en G5 por otro lado y tras jugarse alfil por F3, pues las piezas blancas se les va a doblar esta estructura de peones que está sobre el rey. Como este movimiento viene con jaque hay que hacer algo al respecto. Se recaptura finalmente de dama teniendo la misma material, pero quizás por comentar
algo que el rey está un poquito más expuesto, el rey blanco, y por otro lado este tema que todavía está en el aire b5 ganando ese peón de a7. De momento, o también con alguna idea, aunque en esta partida no lo vamos a ver, pues la rey se podría retirar en algún momento y podría venir cierto ataque por parte de las blancas sobre la columna G, con torre y alfil como vemos. La torre de momento se centraliza atacando a la dama, esta se retira a C7 y tras torre por D8 y ahora sí B5, bueno, pues atacando ese peón de A7. El caballo se retira a esta posición, parece que también un movimiento interesante o más activo sería caballo E5, como vemos está atacando al peón de F3, por lo tanto quizás se cambian piezas menores en la posición, se opta por esta jugada por parte de Nepo, dama por A7 por parte de Afiruza, a lo que se responde con caballo F5, también caballo G6 es otra idea, ambos movimientos, pues el caballo en G6... no defiende el peón de G7 como caballo F5, pero tampoco está expuesto a un E4 donde la pieza pues se tendría que retirar, pero quizás ambos movimientos también, bueno, pues lo que permiten es tener control o movimiento sobre H4 para capturar en F3 y buscar algún tipo de contrajuego, ¿no? O contraataque. Por otro lado, si el caballo viene a D5, aunque parece una jugada interesante en el sentido de que se está centralizando la pieza, parece que torre C1 primero expulsando la dama, dama E7 y dama D4, bueno, pues buscando el mate. A caballo F6, dama H4, clavando de momento ese caballo, parece que las piezas negras, bueno, pues con ese peón de menos que tendrían, estarían sufriendo un poquito más, ¿no? Con bastante control las piezas blancas. Se opta por este movimiento, con defensa sobre este peón, torre C1 con nuevo ataque sobre la dama, esta se retira a D7 y dama C5, bueno, pues centralizando y mejorando un poquito la posición de la dama. Tras estos movimientos H6, dando espacio al rey, bueno, pues para evitar obtener un escape más, y A4 por parte de Firuza, bueno, pues atacando este 2 contra 1 que tiene el flanco de dama. Tras estas jugadas torre A8 parece un primer error por parte de Nepo, en el que es verdad que se ataca al peón de A4, pero realmente se lleva la torre en una posición muy pasiva. Como comentábamos, caballo H4 podía ser una de las alternativas tras caballo F5, bueno, pues también buscando sus opciones y activando pues alguna de sus piezas por parte de Nepo, opta por este movimiento intentando eliminar este peón de A4, pero de momento lo que se juega es dama B4, defiende no solamente el peón de A4, sino que también controla la casilla de H4, evitando ya esos temas que veíamos con el caballo. Otra opción por parte de las blancas también muy interesante era dama E5, bueno, pues amenazando E4 y capturando el caballo, ya que nuevamente este mate está en la posición. No obstante, las negras pueden defenderlo ignorando dicho tema con torre por A4, E4, y este movimiento existe el único movimiento salvador, que es caballo D4. Sería una partida bastante complicada, el alfil no tiene control sobre G7, por lo tanto no hay mate, y esta pieza está defendida hasta en 2 ocasiones. No obstante, bueno, pues sería bastante complejo todo, ¿no? Un movimiento como rey G2 se indica torre B4 presionando también al alfil y bueno, pues la partida seguiría. Se opta por este movimiento en el que se defiende pues esa casilla también de H4 y dama D3. Ahora sí Nepo pasa un poquito al ataque, va a traer la dama E2 con la idea de capturar en F3, pero quizás, bueno, pues con estas ideas que habíamos comentado, como vemos el caballo en H4 también defendía la casilla de G2, por lo tanto el rey de alguna manera estaría atacado atacado por 2 piezas, y el tema es que bueno, pues se juega a 5, Firuza creyendo en ese 2 contra 1 que tiene, ya que dama E2 él considera además que es un error, y así lo es tras esta idea de Nepo. Parecía que una jugada como F6 quitándose de temas de la gran diagonal por parte del alfil y a A6 se puede capturar en B6, y si se juega a B6 teniendo un peón peligroso pasado, también las piezas negras lo tienen, además defendido por la torre, y simplemente torre B8. Con esta jugada, bueno, pues parece que todo sigue con igualdad. Ahora vemos la diferencia con lo que pasa en la partida, dama E2, y aquí solo hay un movimiento bueno para Firuza para mantener esa ventaja, y él lo encuentra, ¿no? A6. Ahora sí que esta idea funciona bastante, ya que en caso de hacer esta captura, que no pasa en la partida, B por A6, B6 es mucho más potente. Vemos la diferencia con la línea que hemos visto anterior, como la diferencia es que el peón estaría en F6 y la dama no estaría en E2, y ahora volvemos en la línea que estamos, en la que, bueno, pues buscando esta actividad y capturando en F3, pues tienes B7
y a torre B8, bueno, pues tienes la torre en C8 ya dando jaque y ganando la partida. Bueno, por lo tanto eso no se puede jugar, bastante presión por parte de las piezas blancas. Nepo es verdad que con esta captura la dama está un poquito más activa, dama por F3 y aquí nuevamente hay una única jugada, por lo tanto una gran idea detrás de todo esto por parte de Firuza, que es dama G4, ya que bueno, pues vuelve a renovar, o lo habíamos comentado, este posible temas de mate junto con el alfil en G7, nuevamente E4 está en el aire y aquí lo único que tienen las piezas negras es cambiar damas. El tema, y Nepo lo sabe, que si cambian damas, bueno, pues las piezas negras están perdidas. Si el caballo se retira, por ejemplo, una casilla como E7, A por B7, y bueno, pues parece que es indefendible toda esta posición, torre B8 y torre C7 simplemente defendiendo y atacando a este caballo. Como vemos, el alfil también pues pasaría a controlar en algún momento la casilla de B8 y podrían estar o estarían perdidas las piezas negras, y por hacer el mejor movimiento, que tampoco funciona del todo, caballo D6 trayéndolo a esta casilla, alfil E5 no solo atacando al caballo, sino cubriendo B8, ¿no? Ganas el peón de B5, pero tras peón por, bueno, pues es que te cae la torre, por ejemplo, ¿no? Y con la idea también de torre C8, jaque podría ser suficiente. Bueno, sabedor que no le funciona, como vemos, esta dama se ha quedado sin movimientos, ¿no? Varias piezas blancas, bueno, pues no tiene muchas casillas donde ir, evita los cambios, como decimos, se juega dama D5 y Firuza sigue con gran estilo jugando E4, ¿no? Hay un pincho en la posición, se ataca nuevamente a la dama y a ese caballo que está defendiendo el mate, por lo que no queda otra en jugar dama por B5. Es verdad que se ataca al alfil en esta posición, pero aquí no hay por qué apresurarse, se puede jugar torre C2 o alfil A1 manteniendo la amenaza, el caballo nuevamente, por llamarlo de alguna manera, está clavado, y dama por A6, bueno, pues ganando el otro peón pero perdiendo pieza. E por F5, a lo que aquí Nepo está obligado a entregar la dama en A1, a cambio de las dos piezas, ¿no? Y estar un dama contra torre a ver si puede crear una fortaleza. En caso de jugar F6 en esta posición, bueno, pues el tema es que alfil por F6 funciona, ¿no? El peón está clavado y a un movimiento como G5 la dama se interna y las cosas pues no le irían nada bien nuevamente pues a las piezas negras, por lo tanto estarían perdidas. Por lo tanto, bueno, pues Nepo no tiene más que cambiar este material. Tras estas jugadas, jaque rey G2, E por F5, dama por F5 y torre A6, quizás no siendo el mejor movimiento, pero bueno, pues tiene mucha intención de crear o intentar crear una barrera con sus peones, sobre todo en el flanco de rey. El peón de B7 pues está prácticamente perdido y Firuza, bueno, pues hace los mejores movimientos activando el peón de H4, G6, ataca a la dama, dama C8 viene con jaque, rey G7, se podría capturar este peón, pero es más incisivo Firuza y juega H5, ya que si peón por pierde un peón, pero los peones negros estarían doblados, quedarían súper débiles con una dama muy activa y también un rey en el flanco de rey, por lo que tras jugar G5, este peón, bueno, pues no deja de ser un peón incrustado ahí bastante potente, ¿no? Por lo tanto, retrasa la captura del peón de B7. Tras G5 se juega dama C4, activando la dama y buscando pues algún tipo de jaque sobre la gran diagonal. La torre se retira a E6, dama C3 viene con jaque y rey H7. Pensando en llevar el rey a G8 y salvándolo, bueno, pues tienes este jaque ganando el peón en la siguiente jugada. Rey H7, tampoco esto funciona del todo, ya que bueno, pues de momento se juega dama F3 y con esta jugada ahora son dos peones los que están atacados. Lógicamente no se puede defender todo, se juega rey G8, dama por B7 y tras rey G7 Nepo se queda sin movimientos para montar esta fortaleza que ya prácticamente tienen hecha. Bueno, pues las piezas blancas empiezan a activar su rey para meter más presión, ¿no? Rey G8, dama D5 se juega y tras rey G7, rey G4, torre A6, yendo y viniendo, bueno, gastando movimientos, y tras estas jugadas la partida continúa con dama C4. Se ataca a la torre directamente, esta se retira a D6 y dama C5 con nuevo ataque sobre la torre, torre 6 y dama D4 viene con jaque.
Tras este jaque el rey se retira a G8 y una vez que se ha retirado el rey es cuando mete el suyo sobre F6. La torre nuevamente, bueno, pues evitando que el rey blanco pueda pasar. Dama C4 con nuevo ataque sobre la torre, metiendo bastante presión, torre D6 y tras estas jugadas, si llevas la torre a 6, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pues hay ideas de entregar la dama por torre y peón, por lo tanto, debido a que este rey está bastante activo, estaría ganando, de ahí que quizás no venga esta posición, que venga de 6, dama C5 empujando a la torre y la torre finalmente se retira de la sexta pudiendo entrar la torre. Si buscamos mantener la torre, en E6, bueno, pues podría venir este jaque y nuevamente las ideas de cambios serían ganadoras, ¿no? Bueno, pues intenta retirar la torre a D3 dando jaques desde la lejanía, rey F6 ya en el tablero y tras torre F3 jaque no pudiendo capturar en F2, rey E7. Tras estas jugadas, torre F4 haciendo movimiento de espera y sosteniendo este peón de F7, dama C8 viene con jaque, rey G7 y tras dama F8 jaque, única rey H7 y como decíamos en la partida que Firuza ganaba a Dinliren haciendo un movimiento que era dama F7, pues nuevamente tras dama por F7 jaque, en esta posición Nepo decide abandonar. Tremendo, ¿no? Porque Carlsen, bueno, pues quería solo enfrentarse a Firuza en caso de que, para presentarse él a defender el título de campeón mundial, en caso de que Firuza ganase ese candidatos que no ganó, se llevó finalmente Nepo y como todos sabemos pues fue segundo Dinliren, y el tema es que aquí se entrega la dama, se está atacando a la torre y bueno, pues todo beneficia a las piezas blancas, ¿no? Tras estos cambios, si el rey se retira a H8, bueno, pues tienes este movimiento ganando los peones y en caso de jugar en esta posición directamente G4, pues bueno, pues rey F6 esperando que ahora pues entras el peón en G3 o retiras nuevamente el rey y las piezas blancas, bueno, pues estarían ganando, ¿no? Lo podemos avanzar un poquito más, vienen estos cambios y por ver el mate rápidamente, bueno, pues serían dos peones de ventaja, podría haber temas de ahogado, pero bueno, pues las blancas retiran a su rey y tras entregar incluso un peón, tras este movimiento, el rey si se retira a H7, bueno, pues tienes esta continuación, rey F6, si capturas el rey ya está en F6 o se corona directamente y en caso de jugar este movimiento, pues nuevamente la misma idea, jaque obligando a capturar y las blancas ahora sí tendrían que mover rey F7 para coronar y ganar, ¿no? En pocos movimientos. Bueno, pues así están las cosas, vemos cómo está la clasificación tras esta partida que se ha jugado, en la que Caruana también, hemos tenido algunas de sus partidas, Firuza tremendo ganando al campeón y subcampeón del mundo, Wesley So también a un gran nivel, al igual que Anish Giri, que están junto con Richard Rapport, sin olvidarnos, pues están ahí en medio puntito. Y un poquito más abajo, Maxime Vachier-Lagrave, Jean-Christophe Duda y quitando a Bogdan Daniel Dea, quizás pues el más novato de todos, ¿no? Con todo el respeto y todo el cariño, bueno, pues ahí en las últimas posiciones Nepo y Dinliren. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.